Amén. En esta ocasión tengo este tema para ustedes. Deja de clamar. Deja de clamar. Y hay una segunda parte del título, pero no lo voy a revelar todavía. Deja de clamar. Y hay otra frase que voy a estar agregando más adelante. Está interesante este tema, deja de clamar, porque claro, la Biblia dice que tenemos que clamarle, que el clamor es algo profundo, un gemir, un llorido, un grito profundo que le hacemos al Señor. Pero también hay que dejar de clamar. Los llevo al libro del Éxodo, capítulo 14, y voy a estar leyendo estos dos versículos que son clave para este mensaje el día de hoy. Éxodo 14, versículos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Ahora quisiera empezar con 3 errores que cometieron el pueblo de Dios, los hijos de Israel, y todos están del versículo 10 al 12. Versículos 10 al 12. Vamos a empezar ahora ya más en lleno a este mensaje y vamos a cubrir estos 3 errores que cometieron. Veamos el versículo 10 de este mismo capítulo 14 de Éxodo, que dice que cuando Faraón se hubo acercado con sus carros de guerra y todos los jinetes y todo el ejército, los hijos de Israel alzaron sus ojos, pero no para concentrarse en Dios. Se enfocaron en el ruido, en el movimiento, en lo grande que estaba el ejército, en los caballos, en los jinetes, en el grito de guerra. Y ellos se decidieron enfocarse en eso. Y dice que los egipcios venían tras ellos. Y alzaron los ojos para ver eso, pero no para ver a Dios. Y dice que los hijos de Israel temieron en gran manera. Entonces el primer error que ellos cometieron fue este: escogieron temer en vez de confiar. Escogieron temer en vez de confiar, porque la realidad es que tenían la opción, y todos nosotros tenemos el poder de escoger cómo reaccionamos ante el reto, ante la adversidad, ante la prueba, la dificultad, la tribulación. Todos tenemos una opción y tenemos que escoger. Pero en esta instancia, los hijos de Israel, como nosotros también tendemos a hacerlo, escogieron temer. Y en vez de comparar el ejército con el tamaño del ejército con el tamaño de Dios, ellos compararon el tamaño del ejército con ellos mismos. Ellos vieron el ejército, vieron las armas, vieron que estaba el ejército más potente sobre la faz de la tierra en ese entonces. Y ellos fueron abrumados en sus emociones y escogieron enfocarse en eso, en vez de enfocarse en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, en las promesas de Dios. Y tenemos que tomar esa decisión. ¿Vamos a temer al enemigo o vamos a confiar en Dios? Porque ¿saben lo que es el temor? Escuchen bien, el temor es tenerle fe al enemigo. Y cuando escogemos temer, estamos diciéndole, le tengo más fe al enemigo que le tengo fe a Dios. Y eso es algo terrible, el temor, que demostramos más fe en lo que el enemigo pudiera hacer que en lo que Dios ha prometido hacer. Y Dios es mucho más grande y mucho más potente. Él es fiel y somos sus hijos. Y Él se ha demostrado fiel una vez y tras otras.
¿cómo vamos a dudarle? ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Ese fue el primer error que cometieron. Ahora vamos al versículo 11 que dice, y dijeron, abrieron la boca, no solamente temieron, ahora abren la boca y le dicen a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ay, qué palabras tan significativas, pero no en una buena forma. Salieron de la boca, ellos escogieron abrir la boca y manifestar ese temor a través de estas palabras. Y el segundo error, escuchen bien, es este: escogieron murmurar en vez de alabar. Abrieron la boca, pero para quejarse, para lamentarse, no para alabar a Dios, no para gritar a Dios en victoria y decir, confiamos en ti, tú has sido fiel, nos has ayudado y seguirás ayudando. Abrieron la boca, pero para echarle la culpa a alguien más. Empezaron a decir, esta no es nuestra culpa, esto fue culpa tuya, Moisés, tú nos sacaste. Y lo interesante de esto es que en el versículo 8 de Éxodo nos dice eso. Miren qué interesante. Nos dice que el pueblo de Israel se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Nos está diciendo aquí que cuando ellos salieron de Egipto, ellos estaban llenos de confianza, estaban con a un orgullo de triunfo, y le estaban levantando el puño a Faraón y al ejército de Faraón y a todo Egipto. Levantaron el puño confiadamente y estaban como en desafío, estaban diciendo como se dicen allí muy coloquialmente, lero, 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 le estaban diciendo a Faraón, estamos escapando de tus garras, estamos saliendo con el botín, y le levantaron el puño hacia Faraón. Pero ahora, unos versículos después, ya que ellos aparentemente estaban atrapados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, aparentemente, porque no era así. Eso había sido el plan de Dios, la estrategia de Dios. Él tenía un propósito de glorificarse en todo esto. Pero ahora Israel, el pueblo de Israel, en vez de alabar a Dios, en vez de abrir la boca para alabar a Dios, abren la boca para quejarse, para murmurar, para lamentarse. Ahora, los adelanto un poco en la historia al próximo capítulo, Éxodo 15, donde nos dice esto al principio del capítulo. Y eso es ya que pasaron el Mar Rojo, ya que se hundió el ejército de Faraón y quedaron todos muertos, el ejército enemigo, y ellos ahora están viendo hacia atrás, ven los cuerpos del ejército, y ahora están como tan llenos de alegría y sorpresa. Y miren lo que dice el versículo 1. Entonces, pero ya era muy tarde. Les voy a explicar por qué. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor. Y dice que terminaron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Ahora sí le están alabando. Y siguieron cantando. Él es mi Dios. Él es el Dios de mi Padre. Y yo le exaltaré. Yo le enalteceré. Echó en el mar a los carros de Faraón y a su ejército. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién como tú, imponente en esplendor? Eres tú grande. La alabanza fue correcta,
La letra de la canción que estaban cantando, correcta, pero el lado incorrecto. Miren, les voy a explicar. Fue la canción correcta, pero el lado del mar incorrecto. Ellos hubieran alabado de esa forma del otro lado del mar. Antes de que sus ojos vieran la obra de Dios, ellos tenían que haber alabadole en fe y confiado en Dios. Y la alabanza hubiera sido de antemano, durante el problema, durante el reto. Y ahora ya le están alabando, pero ya después de la batalla, ya después de que Dios se manifestó y les dio el triunfo, ahora fue fácil alabarle en ese entonces. Hay un canto de tiempo atrás, don't wait till the battle is over, shout now. En medio del problema, yo voy a confiar en Dios, no voy a abrir mi boca para murmurar, para quejarme, para lamentar, voy a abrir la boca para alabarle. Amén. Ahora el versículo 12, vamos ahora a llegar al error número 3, dice que ellos siguieron diciendo, los hijos de Israel, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Empezaron a recordarse de ciertas cosas, pero no de las cosas correctas. Empezaron a recordarse, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. No hay otra, qué tan malagradecidos, qué tan cortos de vista de lo que Dios estaba obrando en ellos, haciendo para ellos, de donde Dios los había sacado y donde Dios los estaba llevando. Por eso el error número 3 que cometieron fue que tenían la opción, escogieron acordarse de su vida pasada en vez de los milagros de Dios. Escogieron mejor decir, antes estábamos, supuestamente, antes estábamos mejor. Antes, ¿por qué cesó el día de ayer? Ayer estábamos mejor, ayer estábamos bien y ahora estamos en prueba, en dificultad. Nos hubiéramos quedado donde estábamos. ¿Y saben lo que hicieron? Miraron hacia atrás. Qué terrible cuando miramos hacia atrás, anhelando el día de ayer, en vez de mirar hacia el futuro. Anhelaron regresar a donde Dios los había sacado, en vez de entrar a donde Dios los estaba llevando. Y me han escuchado decir cada semana, yo no quiero regresar a cómo las cosas estaban y decir que las cosas regresen a la normalidad. No, yo estoy viviendo el día de hoy con la mira hacia el futuro. Vienen cosas nuevas. Y miren qué más estaba pasando aquí. Eclesiastés 7:10. Escuchen bien este versículo que hace años cuando yo lo leí dije, wow, me impactó y me sigue impactando. Eclesiastés 7:10 dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor que el día de hoy. No es de sabios hacer tales preguntas. Otra versión dice, nunca anheles añores. Nunca anheles los días y los tiempos de ayer y decir, ¿por qué esos días eran mejores y esos tiempos eran mejores? Y eso hacemos muchos de nosotros. Oh, que la iglesia en los tiempos de los 40, decían los de los 60 y los de los 80. Oh, los tiempos de los 60 y los tiempos los de los 2000. Oh, cuando los 80, eso era la gloria. Y los 90, esa era la gloria. Y cada generación, oh, cuando teníamos convenciones, cuando teníamos estos eventos, estas reuniones. Y siempre, oh, esa era la edad dorada. Esos eran los días mejores. Y aquí la Biblia dice que si tú haces eso, nunca lo vas a hacer en sabiduría. Nunca estás hablando sabiamente. Estás todavía en el pasado, queriendo regresar al pasado en vez de abrazar el presente y mirar hacia el futuro. Escucha bien, aprendemos del pasado, claro que sí. Evaluamos, tenemos que evaluar.
Vivimos en el presente, no en el pasado. Vivimos en el presente y miramos hacia el futuro. Y yo le he dicho a nuestros líderes allí en la iglesia local, en una ocasión, en una reunión, yo les dije, yo sé que creemos en la excelencia y queremos excelencia en nuestros cultos lo vamos a hacer todo para lograr esa excelencia. Pero yo les dije, pero temo yo que nos vamos a sobreenfocar en esto. Y yo les dije, lo que yo anhelo es como debe ser la iglesia en el 2030. Y veamos y que Dios nos revele y nos conduzca. Y hay que empezar a hacer esa iglesia desde ahora. Y tenemos que marchar hacia adelante. Tenemos que avanzar hacia el futuro. Porque después de que ellos se quejaron y murmuraron y lamentaron y cometieron esos 3 errores, entonces entra Moisés, porque Moisés estaba más afinado, más alineado a Dios, porque Dios le había revelado, mira, eso es lo que voy a hacer, esto es dónde lo voy a hacer, esto es cuándo lo voy a hacer. Ahora tú prepárate. Y ese es el éxito del ministerio. Eso es para todos los que están en liderazgo. Y saben que todo cristiano es un líder. Todo cristiano a través de su vida puede liderar a alguien, influenciar a alguien. Todos somos líderes. Entonces el secreto del liderazgo es que tú sepas qué Dios va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Alinearte a eso y arribar hacia la escena y declarar las cosas que no son, con violencia, con valentía, con fe. Declarar las cosas que no son como que si fuesen. Porque tú sabes el plan de Dios. Y Moisés sabía el plan de Dios. Y por eso él le dice al pueblo, no teman. Estén firmes, estén quietos, tranquilícense. Vean, están por ver la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros. Él ya me lo dijo, Dios lo va a hacer. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ese ejército que los tiene atemorizados y murmurando y quejándose y en vez de alabar están en ese ejército, Dios se va a glorificar en él y ya nunca más lo van a ver. Jehová va a pelear por vosotros. Estén tranquilos, estén en paz. Y después de que Moisés anima al pueblo, entonces Dios, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, antes de manifestarse, Jehová del Antiguo Testamento, le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás clamando? Este no es tiempo de clamar. Este no es tiempo de gemir. Ahora estás elevando tu voz y me estás diciendo, oh Dios, ayúdame. Oh Dios, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora, Señor, tu obra. Eso es lo que Moisés empezó a hacer. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo? Deja de clamar. Di a los hijos de Israel que marchen. Ya basta de murmuraciones, de quejas. Ya basta que allí están atrapados en esa situación. Diles que marchen. Diles que avancen. Diles que vayan hacia adelante. Y le dice, ¿y tú? Alza tu vara. ¿Qué no es la vara que te di? Alza tu vara, Moisés, y extiende tu mano. Muy importante, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Usa lo que te he dado. Porque saben que llega el tiempo de dejar de clamar y de entrar en acción. Llega el tiempo de dejar de pedir que Dios ayúdame. Y llega el tiempo de ejecutar el plan y la estrategia y usar las armas que Él nos ha dado. Y ya no voy a decir llega el tiempo. Ahora les digo, ha llegado el tiempo. Llegó el tiempo. Y les voy a decir, no se me ofendan.
llegó el tiempo de dejar de llorar y usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aleluya. En inglés hubiera dicho, stop crying and use what you have. Stop crying to God. Stop lamenting. Stop complaining. Stop wishing you were in the past and use what you've got. Stop lamenting over what you lost and now focus on what you have left. And use what God has given you and execute His plan and His strategy. ¿Qué vara nos ha dado el Señor? Se la dio a Moisés, ahora nosotros. ¿Qué vara nos ha dado Dios? Porque le dice, y como cuando estaban en la tormenta y el Señor Jesús estaba dormido, la tormenta no lo turbaba para nada. Él estaba completamente confiado. Y hasta que ellos van y le claman, le lloran, Señor, le despierta, que no tienes cuidado. Y Él se levanta y de poca fe, les dice. Porque eso es de poca fe, y como que los regaña. Y aquí también como que Dios regaña a Moisés, le dice, ¿por qué me miras a mí? ¿Por qué ahora me estás mirando a mí? Deja de hacer eso, alza tu vara, extiende tu mano hacia el mar y divídelo, tú hazlo. ¿Y qué es la vara? Que no estamos usando. Y que Dios por fin dice, basta ya. Basta ya. Parece que esta tormenta, que este COVID-19 y toda esta cuarentena tiene a mis hijos igual que al mundo. Y dice, basta ya. ¿Qué están haciendo? ¿Qué vara no les he dado? ¿Y qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado la autoridad de su nombre. Amén. El nombre que sobre todo nombre. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo, que es poder. Nos ha dado el poder de la alabanza. Amén. Hay tiempo de caer de rodillas y llorar, pero hay tiempo de levantarte y alabar a Dios. Eso es muy... La alabanza es una arma poderosa. La oración de fe, Dios nos la ha puesto en la mano. La oración del justo puede mucho. Y ahora sí les comparto la segunda frase del título del mensaje de hoy, que les dije que se les iba a deber. Dije, deja de clamar. Y la frase que falta es esta, y empieza a ministrar. Aleluya. Deja de clamar y empieza a ministrar. Escuchen bien. ¿Qué ha puesto el Señor en nuestras manos? Escuchen bien la respuesta. Efesios 4:12 dice que nos ha dado la obra del ministerio. Hechos 6:4 nos habla del ministerio de la palabra. Primera de Corintios 16:15 nos habla del ministerio hacia los santos, el servicio. Segunda de Corintios 3:8 nos habla del ministerio del Espíritu. Segunda de Corintios 5:18 nos habla del ministerio de reconciliación. Gálatas 4:19, Santiago 5:16 nos habla del ministerio de intercesión, de dolores de parto. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Él ha puesto en nuestras manos la obra del ministerio, en nuestras manos. Ahora, quiero enfocarme porque recuerden que les dije, recuérdense de esa frase, extiende tu mano. Escuchen lo que tenemos en nuestras manos. Hechos 5:12, y lo llevo al libro de los Hechos, porque son los hechos de los apóstoles, no los clamores de los apóstoles, no las oraciones de los apóstoles, no los planes del futuro de los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Y dice Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. A través de las manos de los apóstoles se movía el poder de Dios, y la vara que Dios le había puesto en las manos, ellos la estaban ejecutando, la estaban usando. Miren lo que dice Hechos 3:7 al 8, que Pedro y Juan le dijeron,
al paralítico de 40 años, no tengo plata ni oro en mi mano, pero lo que tengo en mi mano te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y tomaron a ese cojo de la mano, y a través de la mano de ellos se transmitió la autoridad de Jesús, la oración de fe y del Espíritu Santo. Y dice que tomándole de la mano derecha, le levantaron, y a los momentos sus tobillos fueron sanos, y él empezó a brincar y a alabar a Dios. Pero la transmisión del poder de Dios fue por las manos. Hechos 28, 18 dice que aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Y esto nos habla mucho del tiempo en que estamos hoy. El apóstol Pablo llegó a esa isla y estaba el padre de Publio en cama, enfermo de fiebre y de disentería, de esta bacteria que había tomado su cuerpo. Y era infecciosa esa disentería. Y estaba este hombre, el padre de Publio, enfermo con fiebre, disentería, y entró Pablo a verle. No se quedó allá afuera. Oh Señor, ten misericordia de este hogar. Si es tu voluntad, si es que tú eres bueno en realidad, ¿por qué no los ayudas? Y bueno, ahora yo me voy a comer mi cena. Y no. Dice que él tomó acción. Él entró a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entró en acción, usó lo que Dios le había dado, entró en acción. Hechos 8:17 dice que imponían las manos y recibía la gente el Espíritu Santo. ¿Qué debe de estar haciendo la iglesia? Y cuando digo la iglesia, no estoy hablando de los pastores. Los pastores, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Eres tú creyente? En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ahora dirán, ay, pues yo no puedo visitar, no puedo ir, estamos en cuarentena. Pues extiende tu mano, di la palabra, así como Jesús la dijo. Y le dijo el centurión, no soy digno que entres a mi casa, tú solo di la palabra. Y se queda ahí Jesucristo atónito. Nunca he visto tanta fe. Porque este hombre que no es judío, no es hijo de Israel, pero él me está reconociendo que mi palabra es suprema, que yo soy la máxima autoridad, y nunca he visto tanta fe en todo Israel. Entonces extiende tu mano. ¿Y por qué no oras para que alguien sea sano? ¿Por qué no oras para que alguien reciba el Espíritu Santo? ¿Por qué no haces cita con alguien y le das un estudio bíblico o una palabra de ánimo o una oración? ¿Por qué no tú? Yo no me voy a ofender que tú abras tu propio transmisión en vivo, media hora de oración. El que quiera, aquí ponga su petición y yo voy a orar por usted. Usted tiene mi autorización. Iglesia Fuente de Verdad tiene mi autorización de que usted ore, declare, obre lo que tiene en las manos, la obra del ministerio. Y saben que en este momento yo no le tengo temor al COVID-19. El COVID-19 no es una persona, pero lo voy a decir de esta manera. Debe de temernos a nosotros. Que la iglesia se levante en un gemido y clamor. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Pero no para regresar atrás, sino decir, Señor, reprendemos este COVID-19 porque estamos listos para entrar al futuro. Cumple tu propósito, lo abrazamos, pero ahora que te hemos rendido todo, ahora que sabemos lo que tú nos has estado diciendo, ahora reprendemos este COVID-19. Así como Moisés, cuando vino la plaga y estaba terminando con la gente, y se levantó Moisés entre medio y intercedió y dijo, plaga, detente.
y se detuvo la plaga. Nosotros tenemos esa autoridad y no es algo como que decirlo nada más porque sí. Estoy hablando que nos alineamos primero con Dios. No estés hablando cosas conforme a tu propio tiempo y deseo y como tú quieras, pero cuando Dios te diga, este es mi plan, esto es lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, entonces ahora tú levántate allí y declara con violencia las cosas que no son como que si fuesen. Pero saben, aquí hay un pero. Nos dice allí Hechos, en Hechos 3, ellos estaban ministrando, obrando, y ¿qué hace el enemigo? Detrás de esos hombres obrando, los arrestan, los golpean, y allí dice que les amarraron las manos. Eso es lo que el enemigo quiere. Les encadenaron las manos. Vamos al próximo versículo. Dice allí que Pablo estaba ministrando, estaba él haciendo una obra que el Señor le había encargado. Y él dice allí, le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Y ahora sufro prisiones como malhechor. Pero luego dice Pablo, pero la palabra de Dios no está presa. Y llegó el momento en cuando el diablo y Satanás, obrando por esas personas, arrestaron a Pablo y lo pusieron en una prisión para detener la obra de sus manos. Pero saben que Pablo no se quedó con la cabeza para abajo, no se quedó con los brazos, con las manos hacia abajo. En medio de esa prisión, él levantó la mano, pero ahora con una pluma, y no se cayó. La palabra de Dios no está presa. Y desde la prisión, él escribió las cartas a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses, a Filemón. La carta de Efesios, ahí no está Pablo, oh, miserable, soy pobre, estoy en la cárcel. Oh, que yo estuviera en los tiempos de atrás. No. Dice ahí, él escribe a los Efesios y le dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él levantó su mano para declarar eso. A los filipenses, él no se empezó a quejar, a murmurar. Dice que allí a los filipenses le dice, regocijaos en el Señor siempre, en todo momento, en toda circunstancia, regocíjense. Y luego dice estas palabras, él estando en la prisión, pero sus manos no se quedaron quietas. Él siguió en ministerio y escribió esas palabras que siguen inspirando a generaciones de creyentes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. A los colosenses les escribe, él estando en la prisión, estando allí vamos a decir, en una cuarentena. Él estando allí, pero él levanta su mano a escribirle a los colosenses, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para lo cual también trabajo. Estaba en la prisión, pero les dice, yo trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso salió de su boca. Por eso les digo a la iglesia apostólica, Fuente de Verdad, y a todos los que están sintonizados,
Deja de clamar y empieza a ministrar. Usa la vara que Dios ha puesto en tu mano. Usa y ministra. ¿A poco te vas a quedar ahí quieto? ¿A poco después de escuchar esto no vas a orar por alguien, ministrarle a alguien, a un herido, alguien que tiene hambre, alguien que está sin hogar? ¿A poco no vas a decir: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso no se me ha quitado? Tengo oración de fe, tengo poder de Espíritu Santo, tengo la autoridad del nombre, tengo la autorización. Yo creo y yo voy a imponer mi mano, y si no la puedo imponer físicamente, la voy a extender. La voy a extender. Voy a extender mi mano. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en este momento ya no es tiempo de clamar, es tiempo de entrar en acción. Ya nos has revelado el plan, la estrategia, ahora es tiempo de ejecutar ese plan. Es tiempo de levantarnos y empezar a obrar. Tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos este ministerio en nuestras manos, tenemos esta vara. Entonces yo te pido, Señor, que se levante la iglesia Fuente de Verdad en Siem Reap, Campeche, en Japón, en Estados Unidos, en México, desde Tijuana a Mérida, a Ticul, a Mona, a Playa del Carmen, a Huehuetenango, Guatemala, San Pedro Soloma, Guatemala, desde Cartagena, Barranquilla y Montería, a Medellín, a Cali, y que regrese a Tokio, a Handa, a Kampot, a la India, a Andhra Pradesh, a Tamil Nadu, de Visakhapatnam hasta Guntur, hasta Hyderabad, por toda Asia, África, Europa, Norte y Sudamérica. Iglesia, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre él. Levántate y usa lo que Dios ha puesto en tu mano. Extiende tu vara y tú divide el mar. La iglesia, tienes más poder de lo que tú sabes. Eres un ejército imponente y en orden nos levantamos ahora para decretar la palabra de Dios y atar y desatar en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de terminar, estoy luchando. Abro el tiempo para escuchar las peticiones que ustedes tengan o no. Déjenme explicar. Hace 2 semanas oramos por un creyente que se separó de la iglesia hace 10 años. Estaba en la cama de muerte y oramos por él. Y recibí la llamada ayer. Se levantó de esa cama de muerte y ahora está buscando de Dios. Pero solo yo. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no tú tomas autoridad? Le hablo a los hombres. Tú eres el pastor de tu hogar, él es el líder espiritual, el sacerdote, el profeta de tu. ¿Por qué no te levantas tú y usas lo que Dios ha puesto en tu mano? Todo creyente. Porque ¿saben qué dice? Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Eso es para todo, para que profeticemos. El Espíritu Santo, nos olvidamos, es para que tú profetices la palabra de Dios, para que la palabra de Dios salga por tu boca y tú ates y desates y tú declares las cosas que no son como que si fuesen, a través de una fe. Y eso es lo que Jesús a veces se enojaba, no pecaba, pero se enojaba. Hombres de poca fe, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, desarraigarías ese sicómoro y échate a la mar, y os obedecía. Y esa montaña tú le dirías, échate a la mar.
y nada os sería imposible. Iglesia, por eso, solo yo, pero ahora les toca a ustedes. Oren por sus familias, por sus hogares, por sus ciudades, por sus comunidades. Tampoco se van a esperar a la transmisión del miércoles, del domingo. Y ya sé que ya terminé de predicar, pero ver los videos así chistosos que la gente está dormida, oh, es tiempo del culto, y en las pijamas allí van corriendo y prenden ahí la computadora o el teléfono y ahí se ponen a ver el culto. Y chistoso, hay tiempo para chistes, pero ¿saben qué? Eso ahora me enoja. Tampoco ahí te vas a quedar quieto y sin hacer nada hasta que termine la cuarentena. Es tiempo de que uses lo que Dios te ha dado. Ministra. Esa es mi palabra de bendición. Te autorizo. Alégrate. Eres más de lo que tú piensas. Tienes que saber quién eres y qué es lo que Dios te ha dado y de qué eres capaz cuando te alineas con Dios. Amén. Esa es nuestra transmisión para el día de hoy. Dios los guarde, Dios los bendiga. Entren en acción.